El grito de mi madre rompió el silencio de la cena familiar como un trueno en la llanura de la Mancha. Javier, ¿cómo has podido traicionarnos así?, espetó, su voz temblando de rabia mientras el vino tinto se derramaba sobre el mantel bordado. Un charco rojo que parecía sangre de nuestras tradiciones rotas. En ese instante, con Miguel Ángel a mi lado tomándome la mano bajo la mesa, supe que el banco de piedra en el que nos sentábamos todos los domingos ya no sería solo un mueble. Sería el altar de mi confesión. El lugar donde mi vida secreta estallaría como una granada en el corazón de mi familia. Albacete, mi Albacete, esa ciudad de castillos y campos infinitos, siempre había sido un refugio de rutinas reconfortantes. Nací en 1985, en un barrio obrero donde el sol quema la piel y las procesiones de Semana Santa marcan el ritmo de los años. Mi familia, los Ruiz, éramos como tantos otros, católicos devotos, con misas dominicales y paellas los sábados. Mi padre, un jornalero en los viñedos, murió joven de un infarto, dejando a mi madre, Carmen, a cargo de 3 hijos, yo, el mayor, mi hermana Rosa, 2 años menor, y el pequeño, Antonio, que siempre fue el mimado. Desde niño, yo era el responsable, el que arreglaba las goteras, el que estudiaba ingeniería en la Universidad de Toledo para salir de la pobreza, como decía mi madre. Pero pronto, el dinero se convirtió en mi cadena. Lo llamaban el banco de la familia, no por el mueble de madera en el salón, sino por mí. Javier, el que siempre ponía. Cuando empecé a trabajar en la fábrica de cuchillos, Albacete es famosa por eso, por sus navajas afiladas como secretos, mi sueldo era el salvavidas. Rosa se casó joven con un tipo inútil, Paco, que perdía el trabajo como quien pierde un sombrero en el viento. Antonio, ay, mi hermano, soñaba con ser torero pero terminaba en las tabernas, endeudado hasta las cejas. Mi madre, viuda y orgullosa, nunca pedía, sugería. Hijo, un préstamo para el coche de Rosa. Solo hasta que Paco cobre. Y yo daba, porque el amor en mi familia era así, transacciones silenciosas, abrazos que ocultaban facturas. Pero había otro Javier, el que nadie conocía. El que, a los 25, besó por primera vez a un hombre en una noche de feria de Albacete, bajo las luces parpadeantes de las casetas. Se llamaba Luis, un turista de Madrid, y ese beso fue como tragar fuego, ardiente, prohibido, adictivo. Desde entonces, viví en 2 mundos. De día, el hijo perfecto, el banco andante. De noche, en apps discretas, en bares periféricos donde los gays de Albacete nos reuníamos como conspiradores. Nadie en casa sospechaba. Mi madre rezaba por mi soltería, Dios te guardará una buena mujer, Javier. Yo sonreía, tragándome el nudo en la garganta. Miguel Ángel entró en mi vida como un vendaval manchego. Lo conocí en 2015, en el mercado de abastos, comprando aceitunas. Él era profesor de historia en el instituto local, con ojos verdes como los olivos y una risa que hacía eco en mi pecho. Tenía 32, 5 años más que yo, y una forma de hablar que mezclaba poesía de Lorca con chistes sobre el calor infernal de julio. Eres como un cuchillo de Albacete, me dijo la primera vez que salimos a tomar cañas en la taberna del Toro. Afilado por fuera, pero con un mango suave que invita a agarrarse. Nos enamoramos rápido, en esas caminatas por el Paseo de la Libertad, donde el río Mundo serpentea perezoso. Él me enseñó a no avergonzarme, el amor no es un pecado, Javier. Es el único milagro que nos queda. Pero el secreto pesaba. Vivíamos juntos en un piso pequeño en el barrio de San Mateo, pero ante la familia, él era el amigo del trabajo. Cada domingo, volvía solo al almuerzo familiar, con excusas sobre corregir exámenes. Mi madre notaba mi distancia, estás flaco, hijo. ¿No comes? Yo mentía, culpando al estrés de la fábrica. Miguel me suplicaba, diles la verdad. Somos hombres del siglo XXI, no medievales. Pero Albacete no era Barcelona, aquí, las miradas en la calle aún dolían como navajas. El detonante fue la boda de la hija de Rosa, en junio de 2025. La familia necesitaba dinero para el banquete, 5.000 euros, solo un préstamo, Javier. Añadí eso a los 20.000 que ya les debía Antonio por sus deudas de juego. Mi cuenta se vació. Esa noche, en nuestra cama, Miguel me abrazó, basta, amor. No eres un cajero automático. Si no paras, nos destruirán.
Lloré por primera vez en años, y juré que cambiaría. La cena del domingo siguiente sería el momento. «Vendrás conmigo», le dije. «Como mi novio». Llegamos tarde, el sol ya bajó, tiñendo las murallas de la Catedral de la Asunción de naranja. La casa olía a gazpacho y cordero asado. Mi madre abrió la puerta con su delantal floreado. «Hijo. Pensé que no venías». Detrás, Rosa y Paco en el sofá, Antonio con una cerveza. Saludé, y entonces, tomé la mano de Miguel. «Mamá, familia. Él es Miguel Ángel». «¿Mi pareja?» El silencio fue un abismo. Mi madre palideció, el cucharón cayó al suelo con un clangor metálico. Rosa soltó un «madre mía», Paco tosió cerveza. Antonio, el peor, se levantó. «Javier, ¿estás loco? ¿Qué coño es esto?» Miguel apretó mi mano, su pulso firme como ancla. Intenté explicar: «Os quiero, pero esto es mi vida. No más mentiras». Mi madre se derrumbó en una silla. «¿Mi hijo? ¿Con un hombre? Dios nos castiga por algo». Las palabras dolieron como bofetadas. Paco murmuró algo sobre enfermedades, Rosa lloró por los niños. Solo Antonio explotó: «Eres el banco de la familia, Javier. ¿Nos das todo y ahora esto? Traición». Huimos esa noche, el eco de los gritos persiguiéndonos hasta el coche. Miguel conducía en silencio, su mandíbula tensa. «Lo siento», susurré. Él detuvo el vehículo en el recinto ferial, vacío en esa época. «No lo sientas. Es el comienzo». Me besó allí, bajo las estrellas, y por un momento, creí en finales felices. Pero Albacete no perdona tan fácil. Al día siguiente, mi teléfono estalló en mensajes, mi madre rogando confesión, Rosa bloqueándome, Antonio amenazando con decírselo a todos. El banco de la familia se había roto, y yo era el culpable. Los días siguientes fueron un torbellino. En la fábrica, los rumores volaron. Un compañero, gay él mismo, me dio una palmada solidaria, otros me miraban como a un apestado. Miguel, mi roca, me preparaba desayunos con pan de la panadería de la esquina, recordándome versos de Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Pero el vacío familiar me carcomía. Una noche, solo en el balcón, vi las luces de la ciudad y recordé las procesiones de mi infancia, donde Dios era amor incondicional. ¿Dónde había fallado? Entonces llegó la primera grieta en nosotros. Miguel, presionado por su familia, más abierta, pero no inmune, dudó: «Tal vez debamos ir más despacio». Sus palabras fueron un puñal. «¿Despacio? Acabo de perderlo todo por ti». Discutimos, la primera vez. Él se fue a casa de un amigo, y yo pasé la noche en vela, preguntándome si el amor valía el precio. Al amanecer, un mensaje: «Perdóname. Te amo más que a nada». Volvimos, pero la semilla de la duda se plantó. La feria de septiembre en Albacete siempre ha sido un caos glorioso. Miles de almas bailando al son de pasodobles, el olor a churros fritos mezclándose con el polvo de las calles empedradas, y un cielo estrellado que parece bendecir las locuras nocturnas. Pero en 2025, para mí, fue el escenario de mi primera humillación pública. Habían pasado 3 semanas desde la cena fatídica, y la familia me había declarado la guerra silenciosa. Mi madre no contestaba llamadas, Rosa borró mis fotos de WhatsApp, y Antonio. Antonio era el veneno. Me enteré por un primo que él andaba contando por las tabernas que yo era el maricón que nos dejó en la ruina, insinuando que mi vicio era la causa de mis ahorros escasos. Mentiras, por supuesto, pero en Albacete, las mentiras viajan más rápido que el tren de Madrid. Miguel y yo decidimos ir a la feria de todos modos, como un desafío. «Mostrémosles que no nos escondemos», dijo él, poniéndose su camisa blanca impecable, la que realzaba sus hombros anchos. Yo, nervioso, me puse la chaqueta de cuero que compré en el mercado de segunda mano, un guiño a mi rebeldía contenida. Caminamos de la mano por el recinto ferial, ignorando las miradas. Bailamos un vals torpe en la carpa principal, su aliento cálido en mi cuello, y por un instante, el mundo se redujo a nosotros, 2 hombres en una ciudad que empezaba a despertarse. Pero el destino, ese cabrón manchego, tenía otros planes. En la caseta de la Peña Taurina, donde el vino corre como el Guadalquivir,
Nos topamos con Paco y un grupo de amigos suyos, todos con camisas a cuadros y bigotes recortados. Paco, ebrio, nos vio y soltó una carcajada ronca. Mirad, el banquito y su acompañante. Sus amigos rieron, uno murmuró, degenerados. Intenté pasar de largo, pero Paco me agarró del brazo. Javier, ¿y el dinero para la comunión de mi hijo? ¿Lo gastas en esto? La rabia me cegó. Suéltame, cabrón. He dado más de lo que merecéis. Miguel intervino, empujando a Paco. Déjalo en paz. El empujón derivó en un conato de pelea. Un amigo de Paco nos separó, pero no antes de que Antonio apareciera de la nada, como un toro enfurecido. Hermanito. ¿Vienes a jodernos la noche?, gritó Antonio, su aliento anís. Tenía los ojos inyectados en sangre, las deudas lo habían envejecido 10 años. Eres una vergüenza. Mamá llora todas las noches por tu culpa. Sus palabras eran dardos, siempre fuiste el favorito, el listo. ¿Y ahora, esto? Un hombre en la cama. ¿Qué dirá el pueblo? La multitud se arremolinaba, curiosos como buitres. Miguel me tiró del brazo, vámonos. Pero yo exploté, ¿el pueblo? El pueblo que te mantiene a ti, parásito. He pagado tus deudas, tus borracheras, ¿y así me pagas? Antonio palideció, luego contraatacó, mentira. Tú te lo gastas en tus novios. Era la gota, un rumor infundado, pero en su boca sonaba verdad. Huimos entre la música estridente, mi corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. En el coche, Miguel me calmó, no les des poder. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, mi madre me llamó por primera vez, no para reconciliarse, sino para suplicar. Javier, por Dios, ven solo. Deja a ese hombre. La familia se rompe. Su voz, quebrada, me destrozó. Fui, solo, al banco de piedra en el salón, ese mueble maldito que ahora odiaba. Ella estaba allí, con su rosario en las manos, el rostro surcado de arrugas nuevas. Hijo, ¿por qué? ¿No te bastaba con ser nuestro apoyo? Tenías que elegir. ¿Eso? Hablé, por primera vez con honestidad. Le conté de Luis, de las noches solitarias, de cómo Miguel me salvó de la asfixia. Mamá, no es elección. Es quien soy. Y os quiero, pero no puedo ser solo el banco. Ella lloró, no de rabia, sino de un dolor antiguo, tu padre. Él sospechaba algo en ti, pero nunca dijo. Decía que era su orgullo. Ese secreto me golpeó, mi padre, el hombre callado de los viñedos, ¿sabía? Nos abrazamos, un abrazo frágil como cristal. Dame tiempo, murmuró. Prometí, pero en mi interior, la duda crecía. ¿Podía la familia cambiar, o era solo una tregua? Mientras, con Miguel, las grietas se ensanchaban. Él empezó a llegar tarde del instituto, culpando a reuniones. Yo, paranoico, revisaba su teléfono, nada. Pero una noche, encontré un mensaje de un colega, gran noche en el bar, guapo. Repetimos. ¿Celos inocentes? ¿O algo más? Le confronté, y la discusión fue feroz. Confías en mí tanto como ellos en ti, y gritó. Estoy harto de ser tu salvador mientras tú cargas culpas. Se fue, otra vez, y yo me quedé solo, mirando las fotos de la feria en mi galería, nosotros bailando, sonrientes. ¿Era amor, o solo una ilusión? La ciudad parecía conspirar. En la fábrica, un jefe homófobo me asignó turnos dobles, para que pienses en tu familia, Ruiz. Antonio, en venganza, robó mi tarjeta de crédito, sí, la dejó en casa una vez, y sacó 2000 euros para emergencias. Lo descubrí por el extracto, y el mundo se nubló. Lo busqué en su piso mugriento, en las afueras, devuélvelo, ladrón. Él, desafiante, tú nos debes todo. Por tu culpa, mamá está enferma. Era mentira, ella tenía migrañas crónicas. Pero el golpe bajo funcionó, dudé de mí mismo. ¿Era yo el traidor? Miguel volvió esa noche, oliendo a colonia fresca. Nos reconciliamos en la cama, cuerpos entrelazados como raíces de olivo, pero el sexo fue urgente, casi desesperado. Te necesito, Jade.
Él susurró, y yo a ti. Pero Javier, tenemos que hablar de límites. ¿Límites? En Albacete, el amor no tiene fronteras, o eso creía. El otoño trajo lluvias torrenciales, como si el cielo llorara por nosotros. Mi madre empezó a mandar mensajes tibios, recetas de migas, fotos de la catedral. Progreso. Invité a Miguel a un café con ella, en la Plaza Alta. Fue tenso, ella lo miró como a un intruso, pero preguntó por su trabajo. Profesor de historia. Interesante, dijo. Él sonrió, la historia de España está llena de amores prohibidos, señora. Como el de Federico y Salvador. Ella se sonrojó, pero no replicó. Un paso. Sin embargo, la traición acechaba. Una tarde, Rosa me llamó, ven, es por mamá. Fui, esperanzado. En casa, la encontré postrada, un mareo, nada grave. Pero Rosa susurró, Antonio dice que Miguel te engaña. Lo vio con otro en la feria. Mi mundo se derrumbó. ¿Era verdad? Confronté a Miguel esa noche, dime que no. Él, pálido, fue un abrazo de amigo. Celos absurdos. Pero la semilla, regada por la familia, creció. Empecé a seguirlo, un detective patético en mi propia vida. Navidad en Albacete es un bálsamo y una herida, belenes en cada plaza, villancicos que se cuelan por las ventanas, y el peso de las ausencias alrededor de la mesa. En 2025, mi primera Navidad como el otro, fue un equilibrio precario en la cuerda floja. Mi madre insistió en una cena familiar, pero con condiciones, solo nosotros, Javier. Nada de invitados. Acepté, por ella, pero el resentimiento bullía. Miguel, herido, se quedó en casa, ve, amor. Reconquista tu terreno. Su generosidad me dolió más que una negativa. La noche del 24, la casa estaba adornada con luces parpadeantes y un árbol raquítico que mi madre compró en el mercadillo. Rosa llegó con sus hijos, chillones y ajenos al drama. Paco, sobrio por milagro, trajo turrón. Antonio faltó, en Toledo, trabajando, mintió Rosa. Yo sabía que estaba en una timba. Nos sentamos al banco, ese maldito mueble que crujía bajo nuestro peso colectivo. Mi madre sirvió sopa de ajo, su voz temblorosa, por la familia. Brindamos, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas. Después del cordero, Rosa soltó la bomba. Mamá, ¿deberíamos invitar a él? Se refería a Miguel. Mi madre dudó, miró su plato, es Navidad. Tal vez. El corazón me saltó. Llamé a Miguel, que llegó en media hora, con una botella de cava y una sonrisa nerviosa. La bienvenida fue gélida, Rosa lo saludó con un beso en la mejilla, Paco gruñó un hola, mi madre le dio la mano como a un cliente. Cenamos en silencio, rotos solo por los niños pidiendo regalos. Bajo la mesa, toqué la rodilla de Miguel, ancla. Pero Antonio irrumpió a medianoche, ebrio y furioso, aporreando la puerta. Abrid, traidores. Entró tambaleante, oliendo a ginebra, feliz Navidad, maricón. Se abalanzó sobre mí, pero Miguel lo detuvo, basta, hombre. La pelea fue breve pero brutal, Antonio me empujó contra el árbol, bolas de cristal estallando como sueños rotos. Mi madre gritó, hijos, parad. Paco separó a Antonio, que escupió, este cabrón nos roba. Le vi con otro, mamá. En el bar El Toro, besándose. Mentira, o media verdad, recordé el mensaje del colega. Mi mundo giró. Antonio huyó, y el silencio que siguió fue sepulcral. Mi madre, con lágrimas, Javier. ¿Es cierto? Negué, voz ahogada, no, mamá. Celos de él. Pero la duda se instaló. Esa noche, en casa, confronté a Miguel de nuevo. Dime la verdad. Él, exhausto, fue un beso de borrachos, en una despedida. Nada más. Te lo juro por mi madre. Lloramos, nos amamos con furia, pero la confianza se resquebrajaba como la tierra seca de la Mancha. Enero trajo el frío y las revelaciones. Descubrí el robo de Antonio, no solo mi tarjeta, sino que había pedido un préstamo a mi nombre,
10.000 euros para un negocio de apuestas. El banco me llamó. Señor Ruiz, ¿autoriza? Corrí a la comisaría, pero él había huido a Madrid. Mi madre lo encubrió. Es tu hermano, Javier. Ayúdalo. La ira me consumió. ¿Ayudarlo? Me ha traicionado. Ella, arrodillada, la familia es sagrada. Dios perdona. Pero yo no era Dios. Decidí cortar, cambié cerraduras, congelé cuentas. Rosa me llamó histérica. Eres egoísta. Por tu culpa, todo se desmorona. Colgué, y por primera vez, sentí libertad. Con Miguel, intentamos reconstruir, escapadas a los yacimientos de Almansa, donde él me contaba leyendas celtas, sus manos en mi cintura bajo el sol invernal. Somos más que ellos, decía. Creí, por un tiempo. Pero el pasado no suelta fácil. En febrero, durante el carnaval, máscaras y disfraces que ocultan verdades, recibí una carta anónima. Foto granulosa de Miguel en un bar, brazos alrededor de un tipo moreno. Tu banco se vacía, decía. Pánico. Seguí la pista, el bar era el Toro, el mismo de la feria. Entré una noche, disfrazado de torero irónico, y lo vi, Miguel, riendo con ese hombre. Un abrazo demasiado largo. Mi corazón se partió. Salí corriendo, lluvia empapándome como lágrimas divinas. La confrontación fue en casa, al amanecer. Explica esto. Él, sorprendido, es mi primo, Javier. De visita de Valencia. ¿Por qué no confías? La foto era inocente, pero mi paranoia la había torcido. Grité, porque tu familia lo sabe todo, y la mía me destroza. ¿Cuánto más puedo soportar? Él se quebró. Yo también sufro. Mi hermana me llamó, pecado, por ti. Nos separamos esa noche, él en el sofá, yo en la cama, un abismo entre nosotros. La soledad me llevó a los brazos de la ciudad. Caminé por las calles de Albacete, pasando por la sinagoga para recordar tolerancias antiguas, por el Museo de la Cuchillería para afilar mi rabia. Encontré consuelo en un grupo de apoyo LGBT en la Casa de la Cultura, hombres como yo, contando historias de rechazos y renacimientos. Un viudo llamado Carlos, me escuchó, el amor propio es el primer banco que debes llenar. Sus palabras calaron. Mi madre, meanwhile, empeoró, un desmayo en el mercado, diagnosticado como estrés. Fui al hospital, solo. Ella, en la cama, me tomó la mano, perdóname, hijo. He sido ciega. Lloramos, y por primera vez, mencionó a mi padre, él te quería tal como eras. Decía, Javier es fuerte, como el acero de nuestras navajas. Ese secreto me liberó un poco. Mamá, Miguel es bueno. Dale una oportunidad. Abril trajo la Semana Santa, procesiones que purgan pecados. Invité a Miguel a ver la del silencio, desde el banco de piedra en la plaza. Él vino, y mi madre, sorprendentemente, se unió. Caminamos en silencio, velas parpadeando, el Cristo yacente recordándonos fragilidades. Al final, ella le dio un abrazo torpe, bienvenido, hijo. Progreso real. Pero el cao trao acechaba. Antonio volvió, no arrepentido, sino desesperado, drogas ahora, no solo juego. Me buscó en la fábrica, hermano, ayúdame. ¿Solo 5.000? Negué, pero él amenazó, si no, le cuento a todos tu secreto con Miguel. Lo vi follando con otro. Mentira vil, pero el pánico me paralizó. Llamé a Miguel, viene por mí. Él, enfréntalo juntos. El encuentro con Antonio fue en las afueras de Albacete, en un descampado junto al polígono industrial, donde los olivos secos parecen testigos mudos de miserias. Era mayo, el calor ya pegajoso, y el sol poniente teñía el cielo de rojo como una bandera taurina. Miguel insistió en venir, no más solos. Aparcamos el coche viejo, y allí estaba él, flaco como un espectro, con una mochila raída y ojos hundidos. Javier. Gracias, balbuceó al verme. Pero al notar a Miguel, su rostro se torció, tú. El causante de todo. La discusión estalló como pólvora. Antonio nos acusó de todo, de destruir la familia, de pervertir los valores manchegos, de robarle su herencia moral. Mamá te dio todo,
y tú lo tiras por un polvo, gritó, escupiendo al suelo. Miguel, calmado al principio, intervino, tu hermano te ha salvado el culo 1000 veces. ¿Merece respeto? Antonio rió, amargo, ¿respeto? Él es el maricón que nos avergüenza. Me abalancé, puño en alto, pero Miguel me detuvo. No te rebajes. Entonces, la traición suprema, Antonio sacó su teléfono, reproduciendo un audio granulado. Voces, la mía, gimiendo en la cama con Miguel, grabado quién sabe cómo, quizá por una ventana abierta, o peor, una cámara oculta en mi antigua habitación. Escucha, familia. Esto es lo que hace tú, hijo perfecto. El horror me congeló. ¿Cómo? ¿Cuándo? Lágrimas ardientes, basta, por Dios. Miguel palideció, arrancó el móvil y lo pisoteó. Antonio huyó, riendo como un loco, ahora sabrán todos. El viaje de vuelta fue un infierno. Miguel conducía, mudo, yo sollozaba, lo grabó. Mi propio hermano. Llegamos a casa, y el audio ya circulaba, WhatsApp de primos, mensajes de vecinos. Mi madre llamó, voz rota, Javier. ¿Es verdad? No pude responder. Esa noche, solo en el balcón, contemplé las murallas iluminadas y odié a mi ciudad, a mi sangre. Miguel me abrazó por detrás, lo superaremos. Pero el daño era irreparable. La fábrica me suspendió por escándalo, Rosa me bloqueó para siempre. Solo mi madre resistía, un hilo frágil. Los días siguientes fueron un laberinto de dolor. Miguel y yo nos distanciamos, él, presionado por su trabajo, padres de alumnos quejándose de, el novio del profesor gay, empezó a dormir en el sofá. Necesito espacio, dijo. Espacio, la palabra que mata amores. Yo, roto, busqué refugio en el alcohol, cañas en bares solitarios donde los parroquianos me miraban con lástima. Una noche, Carlos del grupo de apoyo me encontró, no te hundas, Javier. Eres más que esto. Me llevó a su casa, un piso luminoso en el centro, y hablamos hasta el alba. No hubo nada físico, solo consuelo, pero al día siguiente, culpado por la traición de Antonio, confesé a Miguel. Estuve con Carlos. Solo charla. Mentira a medias, pero suficiente para detonar. Como pudiste, rugió él, ojos llameantes. Después de todo, buscas consuelo en otro. La pelea fue épica, platos rotos, secretos vomitados. Tú con tu primo en la foto, y grité. Él era inocente. Pero tú. Traes al enemigo a casa. Se fue, maleta en mano, a casa de su hermana en Valencia. Piensa en nosotros, escribió. Yo, solo, me convertí en fantasma, no comía, no dormía, vagaba por Albacete como un penitente en procesión. El Cao Trao llegó en junio, durante las fiestas de San Juan. La ciudad ardía en hogueras purificadoras, saltos sobre llamas para quemar males. Mi madre, en un acto de coraje, me citó en la hoguera principal, en el Parque Abelardo Sánchez. Ven, hijo. Trae lo que quede de tu corazón. Fui, exhausto, y allí estaba ella, con una figura inesperada, Antonio, esposado, traído por la policía. Lo detuvieron por robo, explicó. Mi hermano, derrotado, me miró, perdóname, Javier. La grabación. Fue en un arrebato de odio. Quería hacerte daño como tú a mí. Lágrimas, tú eres mi sangre, pero me has matado. Mi madre intervino, basta de bancos, hijos. Somos familia, no deudas. Habló de mi padre, de cómo él ocultó su propio secreto, un amor juvenil por un compañero de jornales, enterrado por vergüenza. La vida es corta, como las navajas que forjamos. No cortemos lo que amamos. Antonio confesó, te envidiaba, hermano. Siempre el fuerte. Nos abrazamos sobre las cenizas, el fuego crepitando como aplausos divinos. Pero el verdadero clímax fue la llamada de Miguel, esa misma noche. Vuelvo, Javier. Leí los mensajes de tu madre. Entiendo ahora, el amor no es perfecto, pero es nuestro. Llegó al amanecer, y en la cocina, bajo la luz tenue, nos besamos como la primera vez, tierno, redentor. Perdóname por dudar, susurré. Él, perdóname por no luchar más.
Julio trajo calor sofocante y sanación lenta. La fábrica me readmitió, con disculpas murmuradas. Rosa, avergonzada, envió un mensaje: los niños preguntan por el tío Javier. No respondí aún, pero el hielo se derretía. Antonio entró en rehab, pagado por un fondo familiar que mi madre reunió, sin mí, esta vez. Miguel y yo renovamos votos informales en el olivar de Almansa, prometiendo honestidad. Sin embargo, la profundidad psicológica del trauma persistía. Terapia en grupo me ayudó. El rechazo familiar es como una cuchilla mellada. Duele más porque esperabas filo limpio. Aprendí a perdonarme, a no ser solo el banco, sino el hombre completo. Agosto en Albacete es el mes de las siestas eternas, cuando el sol aplasta las plazas y el aire huele a tomillo seco. Para nosotros, fue el mes de la reconstrucción, ladrillo a ladrillo, como restaurar una navaja antigua. Miguel y yo volvimos a la rutina: desayunos compartidos con café solo y pan con tomate, paseos vespertinos por el Vía Verde, donde el tren fantasma de antaño nos recordaba que los caminos abandonados pueden revivir. Hablábamos de todo: miedos, sueños, el futuro. Quiero adoptar algún día, dijo él una noche, su cabeza en mi pecho. Un niño que nos vea como familia. Lágrimas mías, sí. Y le contaremos esta historia, para que sepa que el amor vence al odio. La familia, despacio, se unía. Mi madre nos invitó a una paella en el campo, solo nosotros tres, Miguel incluido. Sentados en una manta bajo el olivo, comimos en silencio al principio, roto por sus preguntas tímidas. ¿Cómo os conocisteis? Contamos, riendo de las aceitunas del mercado. Ella sonrió, por primera vez genuina: ¿eres feliz, Javier? Eso basta. Antonio, desde la clínica, mandaba cartas: hermano, soy un idiota. Gracias por no abandonarme. Respondí, perdonando a medias. Rosa tardó más: una visita sorpresa con los niños, galletas caseras como ofrenda. Lo siento, murmuró. El miedo nos ciega. Abrazamos, y el banco del salón, ahora, era solo un mueble. Pero no todo era idílico. El escándalo dejó cicatrices, miradas en la calle, un vecino que cruzaba de acera. En la fábrica, un compañero me confesó ser gay, reprimido por décadas. Tú abriste la puerta, Javier. Ayudé, como antes, pero ahora sin resentir. Miguel enfrentó su propia tormenta: el instituto lo presionó para discreción, pero él, valiente, dio una charla sobre diversidad en el Día del Orgullo, el primero que celebramos juntos, con banderas arcoíris ondeando en la plaza del Altozano. El clímax inesperado llegó en septiembre: regreso a la feria. No como víctimas, sino como vencedores. Mi madre, en un gesto revolucionario, se unió a nosotros en la caseta. Bailamos, ella torpe pero risueña, Miguel guiándola en un chotis. Paco, avergonzado, levantó su copa, por la familia. Antonio, dado de alta, llegó sobrio: bailad por mí. En el banco de piedra del recinto, al final de la noche, nos sentamos todos, exhaustos y unidos. No más bancos, dijo mi madre. Solo amor. La profundidad psicológica se reveló en momentos quietos. Yo, en terapia, confronté mi codependencia: daba dinero para comprar amor, no por generosidad. Miguel admitió su miedo al rechazo: pensé que huirías primero. Juntos, leímos a Lorca, su romance sonámbulo resonando en nuestras noches: verde que te quiero verde. El verde de los olivos, de sus ojos, de la esperanza. El final, humanitario, no es de cuentos de hadas, sino de vidas reales, con altibajos, pero con raíces profundas. En diciembre de 2025, un año después del caos, celebramos Navidad en nuestra casa. La mesa rebosaba: mi madre con su rosario, Rosa y niños, Antonio contando chistes limpios, Paco sirviendo vino. Miguel, al mando de la cocina, preparó un asado manchego. Brindamos, por el banco de la familia. Ahora, el de los corazones. Y en el banco de piedra de nuestro salón, el que compramos nuevo, sin deudas, Miguel y yo nos sentamos al final, manos entrelazadas. Albacete, con sus murallas y sus secretos, nos había forjado. No éramos perfectos, aún había discusiones, dudas residuales. Pero el amor, ese milagro español, nos sostenía. Como dijo Machado, el camino se hace al andar.
Y nosotros, mano a mano, lo anduvimos.